Hola, buenos días chicos. El día de hoy vamos a ver circuitos en serie y cómo calcular la caída de voltaje en cada resistencia, como se aprecia en el circuito, y el cálculo de la potencia de cada resistencia. ¿Sale? Al final vamos a comparar la potencia de cada una de las resistencias con la potencia que está entregando la fuente, la cual debería de ser la misma. Bueno, entonces en la parte de hasta abajo sale, dice así el ejemplo 3. Calcula la resistencia total del circuito en serie. ¿Sale? El inciso B dice calcule la corriente I de la fuente. Inciso C, determine los voltajes B1, B2 y B3. Y el inciso D dice calcule la potencia disipada por la resistencia 1, 2 y 3. Y por último, determina la potencia entregada por la fuente y compárala con la suma de los niveles de potencia del inciso. Sale del inciso D. Bueno, entonces vamos a colocar por aquí, a ver, ¿dónde están las herramientas? Aquí está. Bueno, vamos a bajarla por ahí donde no estorbe. Bueno, para empezar, esta va a ser mi resistencia 1, ¿sale? Voy a poner aquí mi resistencia 1, esta mi resistencia 2 y esta mi resistencia 3, ¿sale? Eh, Tenemos que sacar una resistencia equivalente, ¿sale? Para poder calcular la corriente que atraviesa este circuito, ¿sale? Esta corriente I, ¿vale? Entonces, en base a nuestra ley de corriente, voltaje y resistencia, nosotros sabemos que el voltaje o la caída de voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, o la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. ¿Sale? Entonces yo necesito, para saber la corriente, necesito saber una RT o una R total. El voltaje ya lo tengo, son los 24 volts que tengo aquí en la pila. Y bueno, ¿cómo calculo la resistencia total? Pues bueno, saben que es la suma de todas las resistencias. R1 más R2 más R3. ¿Vale? Entonces, de R1 tengo 2 kilo ohms. De R2 tengo 1 kilo ohm. Y de R3 tengo 5 kilo ohms. Entonces mi R total es la suma de estas tres. Sería 2 más 1, 3 más 5, 8. ¿Sale? 8 kilo ohm. Bueno, entonces ya puedo sustituir en la fórmula de la corriente. Y el voltaje pues ya lo tengo, son 24 volts. Y la resistencia total pues son 8 kilo ohm. 24 entre 8 son 3, ¿sale? Y estos kilos son por 10 a la 3, ¿sale? Entonces, en la parte de abajo me quedan por 10 a la 3. Las unidades por entre ohm pues son amperes. Entonces, si yo paso esos por 10 a la 3, sale, me quedaría como 3 por 10, pero le cambio el signo. Este está positivo, pasa a negativo, ¿vale? Entonces aquí tendría que la corriente es igual a, puede ser, estos por 10 a la 3 son los milis, entonces miliampere. Esta es la corriente que está circulando a través de este circuito. Si ustedes
le cierran el circuito, van a ver que aquí en el amperímetro va a empezar a marcar esta corriente de 3 miliamperes. Observen, ¿vale? Entonces está circulando la corriente, está pasando a través de cada una de las resistencias y pues me está marcando 3 miliamperes, ¿sale? Entonces, calcule la resistencia total del circuito en serie, pues ya la tenemos, ¿sale? Es en este caso, vamos a ponerle aquí, este es el inciso A, vamos a cambiarlo de color. A ver, permítame. Este me está estorbando. Vamos a pasarlo hasta acá abajo. ¿Sale? Entonces sería inicio. Ok. Este es el inciso A. Y este es el inciso B. Ok. Vamos bien. Me piden ahora que determine los voltajes B1, B2 y B3. ¿Cuáles son esos voltajes? Pues el voltaje B1, a ver, ahora vamos de nuevo por acá. El voltaje B1 es el que se va a dar, sale entre esta resistencia, sale entre las terminales de esta resistencia, sale. Entonces, si yo aquí pongo un voltímetro, sale así, voy a medir un voltaje o una caída de voltaje, sale. Entonces, ese es B1. Voy a borrar el dibujito porque voy a poner ahí un instrumento. Este va a ser B2 y este va a ser B3, ¿sale? Aquí creo que puedo... Bueno, está. Vamos a seleccionar los instrumentos de medición. Entonces, yo necesito un voltímetro, lo jalo, está, necesito otro y necesito otro. Necesito tres, ¿sale? Vamos a ocultar esta, para tener más espacio. Ahí está. Y vamos a subirlo un poco. Más o menos. Sale. Entonces, este lo vamos a girar ahí y lo vamos a colocar acá. ¿Vale? Este así está bien. Y este si lo vamos a girar. Vamos a colocar así. ¿Vale? Entonces, este borne lo vamos a posicionar acá. Vamos a cerrar ahorita el circuito. Digo, abrirlo, perdón. Ahí está. Este lo ponemos acá. Y este lo ponemos acá. Este otro acá. Y este otro acá. Bueno, entonces, si yo energizo el circuito, automáticamente aquí los instrumentos van a comenzar a trabajar y me va a medir una caída de voltaje, ¿sale? Entonces, antes de darle clic aquí al interruptor, pues vamos a calcularlos, ¿sale? Entonces, ¿cómo calculo yo las caídas de voltaje? Bueno, las caídas de voltaje, ¿sale? Las puedo calcular con esta fórmula, ¿sale? Con esta. Entonces vamos a la caída de voltaje para B1, ¿sale? Vamos a iniciar con eso. Entonces B1 es igual a la corriente por la resistencia. La corriente pues es la misma que pasa a través de todas las resistencias, ¿sale? De 3 miliamperes.
y eso lo vamos a multiplicar por la resistencia, que son 2 kilo ohms, ¿sale? Si ustedes multiplican esto, pues 3 por 2 son 6, ¿sale? Y básicamente estos mili con estos kilos, pues se eliminan y te quedan 6 volts, ¿sale? Recuerda que amperes por ohms son volts o voltios, ¿sale? Ahí está. Vamos ahora a calcular el voltaje V2, ¿sale? Para V2 tenemos igual lo mismo, la corriente, pero aquí la resistencia es la 2, ¿sale? La corriente es la misma, 3 miliamperes, ¿sale? Y de resistencia tenemos 1 kilo ohm, ¿sale? Entonces este se elimina con este y 3 por 1 son 3. Y bueno, aquí sería también 3 volts. Luego en B3, ¿sale? El voltaje aquí, la caída de voltaje en la resistencia 3 es lo mismo, la corriente es la misma, pero la resistencia es diferente. Entonces 3 miliamperes que multiplica a 5 kilo ohm. Entonces 5 por 3 son 15, ¿sale? Estos mili se eliminan con estos kilos, ¿sale? Y te quedan volts. Entonces, si tú haces la suma de estos tres voltajes, es decir, B1 más B2 más B3, ¿sale? 6 más 3, pues son 9, más 15, pues son 24, ¿sale? 6 más 3 más 15 son 24. Entonces estos 24 volts, ¿sale? Es la caída de voltaje que generan pues las tres resistencias que tenemos en este sistema. Y estos 24 volts son referentes a la capacidad de la fuente de voltaje que está suministrando 24 volts. Si aquí de este lado nos diera 20 o más, por ahí es posible que por ahí pues tengamos un error. Siempre la suma o las caídas de voltajes siempre tienen que ser igual al de la fuente, ¿sale? Si es 23.9 o 99, pues bueno, ahí no hay problema, ¿no? Tenemos ahí unos errores de décimas o milésimas. Bueno, entonces con eso determinamos ya los voltajes, ¿sale? B1, B2 y B3. Esta sería la respuesta C, todo este apartado. Vamos a darle clic aquí al interruptor, ¿sale? Ahí va. Y vamos a observar los voltajes, ¿sale? En la primera resistencia tengo 6 volts, en la segunda tengo 3 volts y en la tercera tengo menos 15 volts. Bueno, aquí es por problema de los menos 15 es porque está el multímetro o el voltímetro al revés, pero bueno, no hay problema, ¿sale? Son 15 volts. Bueno, ahora dice, calcule la potencia disipada por la resistencia R1, R2 y R3. Bueno, para la potencia de un sistema, ¿sale? Es igual a voltaje por la intensidad de corriente, ¿sale? También podemos sustituir el valor del voltaje, ¿sale? O el valor de la corriente. Por ejemplo, el valor del voltaje es I por R y aquí está multiplicado por la corriente. Entonces, aquí nos quedaría I cuadrada por R. También podemos hacer otra sustitución, ¿sale? En vez ahora de sustituir al voltaje, vamos a sustituir lo que vale la corriente. Y la corriente vale V sobre R. Y esto nos va a dar voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces tenemos aquí tres formas de calcular la potencia, ¿sale? Esta potencia, la primera potencia, va a ser para la resistencia 1, esta para la resistencia 2 y esta para la resistencia 3.
¿Sale? Entonces, el voltaje V1 por la corriente, bueno, la corriente del sistema. Entonces, del voltaje V1 son 6 volts y de la corriente, pues ya saben, son 3 miliamperes. ¿Sale? Entonces, si nosotros multiplicamos esto, 6 por 3 nos va a dar 18. Y los volts por los amperes les dan watts, pero en este caso conservamos los mili y ponemos una W de watts. Luego, en la segunda, sale para la resistencia 2. Tengo I cuadrada, que son 3 miliamperes, ¿sale? Pero al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por su resistencia, que es 1 kilo ohm. Entonces, si nosotros multiplicamos 3 al cuadrado van a ser 9. ¿Vale? Y vamos a multiplicar por 1. Pero bueno, van a faltar los mili. Entonces, 3 por 10 a la menos 3. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sale? Me da 9 por 10 a la menos 6. ¿Sale? Y eso se va a multiplicar por 1 kilo ohm. Vamos a dejarlo así. Por 1 kilo ohm. Entonces, eso me va a quedar como 9 por 10 a la 3. A la menos 3, perdón. Y bueno, las unidades son watts también. Vamos a subir un poco la pantalla. Bueno, vamos ahora con la tercera resistencia. ¿Sale? Me dice que es el voltaje al cuadrado. En este caso son 15 volts al cuadrado. Y de la resistencia son 5 kilo ohms. Entonces 15 al cuadrado son 225. Y dividido entre 5 son 45. Estos kilos pasan como por 10 a la menos 3. Y bueno, entonces serían 45 miliwatts. Si tú sumas la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2 más la potencia en la resistencia 3, veamos cuánto te da. Te da 18 más 9 más 45, 72 miliwatts. ¿Sale? Esa es la potencia que está consumiendo cada resistencia. Ahora, si comparamos la potencia que está entregando la pila o la batería de pila, la potencia sería V por I, ¿sale? Donde V pues es el voltaje, los 24 volts, ¿sale? Y la corriente pues ya sabemos que es 3 miliamperes. Entonces, si tú multiplicas 24 por 3 te da 72. Y como son, bueno, los milis se conservan, pero voltaje por amper son watts. Entonces, como puedes ver, la potencia disipada entre las resistencias es la misma potencia disipada en la batería. ¿Sale? Entonces,
El inciso D, pues ya lo resolvimos aquí con las potencias, el cálculo de las potencias. Y el inciso E dice, determina la potencia entregada por la fuente, ¿sale? Es esta última, esta es la potencia de la fuente. Y compárala con la suma de los niveles de potencia del inciso anterior. Pues ya la comparamos, es la misma, ¿sale? Bueno, entonces les dejo un ejercicio para que lo resuelvan y me escriben si tienen dudas, ¿vale? Hasta luego.